de la familia, es importante que sepamos bien manejar nuestras finanzas. Entonces, oremos por el hermano Emilio Vargas, quien es pastor allá, ahora sí puedo decir, en la Central de La Paz, porque ya sacó segunda en Barranquilla. Señor Jesucristo, Padre, te doy gracias esta mañana por la bendición de tener a mi hermano Emilio Vargas aquí con nosotros. Y gracias, Señor Jesús, por traerle, Dios mío, estar aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, te pido que esta mañana le uses en favor nuestro y nos enseñes, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero decir que el hermano Emilio trabajó conmigo 2 años como directivo del distrito, el tesorero de nuestro distrito. Y ahora que vienen elecciones, pues vuelve otra vez a entrar a ser directivo con la ayuda del Señor. Demos gloria a Dios. Bueno, les saludo a todos en el nombre de Jesús. Es un gusto saludarles esta mañana de manera muy especial a la amada iglesia del Señor en Madame. Y bueno, nuestro hermano Ever, como decía él, compañero, amigo y hermano, saludarle a él y a su familia, a Diana y a sus hijos, el hermano Abraham. Y bueno, a todos los hermanos de alabanza, al comité de familia, gloria al Señor. Qué bueno es adorar a nuestro Dios. Amén. De verdad, pues, como decía el hermano, siempre pues me ha tocado trabajar en esta parte. Vamos a leer la escritura en el Salmo 112. Salmo 112. Gloria a Dios. Si tiene allí donde leer, lea la Biblia. Y aparte de ser este mes aquí de la familia, también es el mes de la Biblia. Algunos lo hacen en septiembre, pero en octubre. Realmente la Sociedad Bíblica siempre lo ha hecho en octubre. Así que lea la Biblia en el celular, en la tablet, donde sea, pero léala. La enseñanza que di esta mañana en la iglesia, la primera escuela dominical, fue sobre la palabra de Dios, la importancia de la palabra. Estamos haciendo, por la gracia de Dios, escuelas dominicales. Y bueno, gracias a Dios que el Señor nos ha bendecido en gran manera. La asistencia de 200 y la segunda más o menos como 200 y pico. Tenemos asistencia de casi 400 y pico en la dominicana. Es una bendición muy grande. Vamos a ver: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en su mandamiento se deleita en gran manera. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre y su poder será exaltado en gloria. Vendrá el impío y se levantará y vivirá de dientes, que consumirá el deseo de los impíos, perecerá. Amén. Gloria al Señor. Bueno, esta mañana, antes que se sienten, ya hemos orado para que Dios nos hable, pero quisiera que me regale una oración, como hacía nuestro hermano Ever. Yo hice parte de los directivos del distrito y bueno, personalmente yo no quise continuar, pero de todas maneras ahora hay un grupo de pastores que me postula y le digo, bueno, yo correré si es la voluntad de Dios. Necesito que oremos por la asamblea y que Dios ponga los que Dios tiene por escoger para esta administración. Son no solo los del distrito 8, sino también los
del nuevo distrito. Así que yo creo que sobre todo prima la voluntad de Dios. La gente a veces habla de una cosa, que hay influencia, pero yo siempre he creído que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, sí les pido que hagamos una oración para que todos se hagan la voluntad del Señor. Oremos. Padre amado, invocamos tu nombre en esta hora de lo bueno. Elevamos esta oración ante ti, Señor Jesucristo, creyendo en tus promesas, lo que dice tu palabra, en esta hermosa mañana, Dios mío. Elevamos esta oración, Padre amado, porque creemos que por sobre toda administración prima tu voluntad, la soberanía tuya, Señor. Te ruego que seas tú dirigiendo todo y que tú escojas, Señor, los que han de administrar, Padre amado, porque tu voluntad es agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Demos gloria a Jesús. Demos gloria a Dios. Los que se van con el Señor se ponen en pie y dicen gloria a Dios. Les cuento que se van a quedar un poco. Pueden sentarse. Solo era para ver si estaban conectados. Gloria al Señor. Aleluya. Se van a quedar un poco. Entonces, qué bueno de verdad, hermano, estar en esta mañana reunidos, congregados en el nombre de Jesús. Es una bendición ser un hijo de Dios. Siéntase bonito en la presencia de Dios. Amén. Porque Dios, en Dios no hay gente maluca. Amén. Cuando usted lee la Biblia que iban a conquistar la tierra, el Señor les dijo, allá van a conquistar donde está el Ebeo, el Jebuseo, el Jebuseo, todos los feos. Pero cuando habla de los hijos de Dios, usted siempre encuentra una noticia que dice, y llega de hermoso país. Amén. Sabe que nosotros hemos sido formados aquí por la palabra. Entonces, aquí no hay gente fea. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Me acuerdo que una vez predicó un mensaje sobre la gracia especial de Dios. Esa es la que nos hace diferente. Amén. Bueno, me da mucha alegría, hermano, como decía al principio, estar aquí en esta mañana, compartir con ustedes la palabra de Dios. Estuve aquí cuando estuvo el hermano Julián, cuando estuvo el hermano Greño, también creo que estuve en una ocasión. Y hace años estuve aquí cuando estaba el ancianito, Padilla. Me acuerdo que en esa ocasión todavía Jorge Elías no era pastor, estaba aquí en la iglesia, Jorge Elías Simán, y ese día había una cantidad de jóvenes en disciplina y el hermano Padilla oró y pasaron aquí para levantar la disciplina. Eso hace un poco de años, el año 97. Claro, no me creen que soy tan viejo, todavía estoy joven. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, es una bendición, hermano, de verdad, estar aquí en esta mañana. Vamos a meditar en la palabra de Dios. La administración de la economía en la familia. Y bueno, como decía nuestro hermano Ever, la verdad que con el hermano Ever, como decía, somos compañeros y amigos, compartimos el inicio del ministerio, fuimos compañeros en misiones y también como directivos. Y en esto sí le puedo hablar, como decía el hermano Ever, con propiedad, porque no sé por qué, hermano, en el colegio nunca me gustaron las matemáticas, siempre pasaba arrastrado y dejaba el pelo de la mano. Pero toda la vida me ha perseguido la tesorería, la administración, toda la vida. Entonces, me acuerdo que trabajé en una empresa de las más grandes en Córdoba, Inversiones Horizonte de Colombia, y yo era el coordinador de estadística, es el que manejaba la parte contable de la empresa, pagaba en la semana 400, 500 trabajadores. Y llegué a la iglesia y yo dije, bueno, por lo menos aquí voy a descansar y quitarme. En la iglesia local siempre fui tesorero de la junta local. Nunca fui secretario. Entonces, llegué aquí a la iglesia y también el manejo de dinero. Fui 2 años recaudador del distrito, 2 años recaudador nacional.
y por 2 vigencias fui coordinador de estadística y administración de misiones y evangelismo, y van 8 años, y el año pasado, pues, el año antepasado salí como elegido como directivo del distrito, como presbítero tesorero. Así que siempre me ha perseguido la tesorería. Y no estoy como tesorero porque yo no quise continuar. Mi esposa tenía unos problemas que estaba pasando, yo también tenía un problema de salud, entonces no quise continuar en la tesorería. Pero siempre me ha perseguido, entonces por eso le hablo con propiedad, porque siempre he trabajado esta parte. Así que, mi hermano, de verdad en esta mañana le pido su atención, escuche y ojalá dígale al Señor, háblame, y sea humilde para recibir la palabra de Dios. Que el reino de los cielos, hermano, lo arrebatan los valientes, pero dice que Dios mira a los humildes. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, lo bonito de todo esto es que uno pueda recibir la palabra de Dios. Entonces, tomamos este texto que fue el Salmo 112, y hablando de este pasaje, todo el pasaje realmente nos habla de la manera como administra un padre de familia la economía en su hogar. Analícelo con calma y se dará cuenta lo que realmente todo el Salmo. Pero quiero hacer énfasis en el verso número 6, gloria al Señor, donde dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta y gobierna sus asuntos con juicio. Aleluya. Entonces, en el Antiguo Testamento, si miramos la palabra de Dios, el Antiguo Testamento es el edificio de obra negra. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, ya es el edificio con los acabados, donde está todo el edificio terminadito. Aleluya. Entonces, cuando usted va al Génesis, en el libro de Génesis, nos encontramos del capítulo 1 al capítulo número 10, encontramos una raza creada, porque fue Dios el que creó todo. El hombre no crea nada. Amén. De pronto en eso en parte tenían razón Lavoisier cuando dijo: la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Pero la materia sí se crea, porque el único creador es Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, el hombre coge los yacimientos y los transforma, hace un carro, hace un avión, pero Dios es el creador. Entonces, del 1 al 10 encontramos una raza creada, porque Dios creó todas las cosas y creó a Adán, puso el primer hombre. Y allí encontramos a Adán y Eva, comenzó la raza humana. Del 12 al 50 encontramos una raza llamada, porque Dios llamó a Abraham, y de los lomos de Abraham salieron las 12 tribus del pueblo de Israel. Una raza llamada, gloria al nombre de Jesús. Pero cuando entramos en el libro de Éxodo, gloria al nombre de Jesús, encontramos una raza formada. Así que ya el pueblo, Dios comienza a formar. Gloria al nombre de Jesús, es decir, a darle forma a todo el pueblo, para que el pueblo recibiera las enseñanzas de parte de Dios. Entonces, la palabra formar es educar, es instruir, es guiar, capacitar. Y el primer centro de educación lo encontramos en el hogar. Amén, gloria a Dios. Los padres son los primeros agentes formadores. Pero a veces le queremos echar la culpa al pastor del hijo, hermano, que este pelado, hermano, haga una oración por él, y creemos que con una oración el pastor resuelve el problema. Y resulta que el niño tiene un problema de formación. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, los primeros agentes formadores son los padres. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Gloria a Dios. Y está hablando de la instrucción. Entonces, cuando uno estudia
la historia del pueblo de Israel, se encuentra de que el padre se dedicaba al hijo varón y la madre a la hija hembra y le enseñaba los quehaceres domésticos de la casa. Eso se lo inculcaba bien. Pero el padre enseñaba al hijo y le enseñaba algún arte. Oye a Jesús, algún arte para que se perfeccionara en eso. Entonces, la ley tenía un lazo fuerte y era que la educación consistía en contar a los hijos la historia. Amén. Cuéntale la historia que estaba aquí el hermano de los viejitos. La historia del bendito Cristo. Yo siempre, casi de la alabanza de lluvia de bendición, casi una de las que más me acuerdo. Desde que llegué a la iglesia siempre esa alabanza se cantaba. Oiga el nombre de Jesús. Cuéntale la historia del bendito Cristo. Entonces el lazo fuerte de la educación de la ley consistía en contar a los hijos la historia. Y el padre se dedicaba a decirle al hijo quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Gloria al nombre de Jesús. Pero sobre todo eso, ¿quién era su Dios? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Pero se les enseñaba quién era su Dios. Gloria al nombre del Señor. Porque pagamos y había bastantes dioses paganos. Pero en Israel se enseñaba quién era el Dios verdadero. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, nosotros aquí en la palabra de Dios encontramos que la educación era primordial. Aleluya. ¿Por qué se le adora a Dios? ¿Por qué se le alaba? ¿Y por qué se le sirve? Eso es lo que los papás le enseñaban a los hijos. Por eso dice, se la repetirás. Porque dicen que en la repetición de la repetidera, hermano, se queda grabada la palabra. Amén. Por eso que nosotros venimos aquí todos los domingos y escuchamos la palabra y escuchamos la palabra. Y a veces de pronto hasta el mismo mensaje de pronto se repite. Dios necesita que quede inculcado. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! Y ahí está hablando de Salmo 19, si no estoy mal. Y el Salmo 19 es la otra manera que tiene Dios de predicar. Porque aunque la gente no vaya a la Biblia y escuche la palabra de Dios, el universo entero predica. Comienza diciendo que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche declara sabiduría. Gloria a Dios. No hay lenguaje ni palabra, pero por toda la tierra salió su voz. No necesita que un árbol le diga arrepiéntase, pero cuando usted analiza el comportamiento del árbol, uno dice, tú tienes que tener detrás una mente muy soberana. Gloria a Jesús. O el nacimiento de un niño, mire que la Biblia dice eso. Dice, como tú no sabes cómo se forman los huesos en el vientre de la mano. Una cosa tan tremenda, tan impresionante. Es más, ahora que el hermano decía que va a predicar en el cementerio que habla del valle de los huesos secos, cuando él le dijo hueso seco y palabra de Jehová, uno lo ve como un desorden. Dice que se juntó cada hueso de su hueso, pero no dice que el hueso del pie se puso en la cabeza. Cada uno en su orden. O sea que tenemos un Dios que es un Dios de orden. Bendito el nombre de Jesús. Esta iglesia tiene un Dios grande. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Entonces, sobre todo a los hijos se les enseñaba por qué se adora, por qué se alaba y por qué se les sirve a Dios. Se la repetirá al acostarte, al levantarte cuando fueres por el camino, para que se les quedara inculcada. Bendito el nombre de Jesús. Eso explica por qué los jóvenes de Babilonia no se adoraron, no rodearon ante el estatua. Amén. Porque se les había enseñado quién era su Dios. Y aunque tú estés lejos, tú no te doblegas porque tienes la palabra inculcada. Bendito el
nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y los amenazaron y el rey le dijo, el horno lo vamos a calentar 7 veces más como para intimidarlo. Y la estatua, el Dios estaba allí de 40 codos de alto, de 60, no sé cuánto era la medida. Lo cierto era que era muy alto, bendito el nombre de Jesús. Pero esos jóvenes tenían claro que por encima de esa gran estatua, que por encima de ese rey pagano, hay uno que dijo, ante mí se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo siento a Jesús aquí en esta vida. Aleluya. Así que es importante la enseñanza de la palabra, la instrucción de ella. Entonces, cuando se educa a los hijos, se puede llegar a ser buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos y buenos cristianos. Amén. Esa gente que anda por ahí buscando iglesia, que por aquí, por allá, en cualquier lugar, es porque realmente no ha sido bien formado ni ha aplicado la palabra a su vida. Gloria al Señor, bendito el nombre de Jesús. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor. Gloria a Jesús, el temor de Jehová, bendito el nombre del Señor. Entonces el texto que tomamos, en especial el verso 5, dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta y gobierna sus asuntos con juicio. Es decir, Dios a todos nos da la bendición. El punto es cómo gobiernas o cómo administras. Bendito el nombre del Señor. Porque dice que gobierna sus asuntos con juicio. No es desequilibrado. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, hablando un poquito de lo que es la economía. La palabra economía viene del latín de economos y del griego oikonomos. Oikos es casa y nemei es administrador. En otras palabras, el buen administrador de la casa. Amén. Gloria a Jesús. O sea que la familia debía dirigir bien su economía para satisfacer las necesidades básicas de la casa. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, dicen que existen 3 tipos de necesidades. Las necesidades básicas, las de segundo orden y las de tercer nivel. Cuando hablamos de necesidades básicas, estamos hablando del alimento, del vestido, de la vivienda, de la salud, de la educación. Gloria a Jesús. Las de segundo orden son vacaciones, bueno, también vehículos. Vehículo es una necesidad, pero no puede ser una necesidad básica. Uno puede vivir con vehículos sin vehículos. Antes que el carro de don Fernando, caminando. Gloria a Jesús. Y de pronto por ahí le metemos otras. Pero las de tercer nivel son aquellas que son suntuosas, las que son de gusto. Gloria a Jesús, al Señor. Si yo tengo que comprarme un artículo de marca, lo compro. En la vida cristiana eso no es pecado. Porque antes había una mentalidad en que uno tenía que vivir porque era cristiano. No. Yo me acuerdo cuando compré el carro allá en La Paz. Siempre llamamos de esa línea, antiguo hermano, que los pastores andan con carro. Y yo le dije, ¿y en qué vamos a andar? Más ridículo sería que un pastor ande en un caballo o una yegua en la ciudad, o en un burro. Pues si lo que hay es carro, moto y bicicleta, en eso tiene que andar. Él dijo, ¿verdad? No lo había visto de esa manera. Y dije, no, lo que pasa es que el enemigo nos mete cosas en la cabeza. Si la persona tiene con qué. El problema es que si yo me meto a comprar un carro, después no tengo con qué pagar. Y ya ponen ridículo al evangelio, eso sí es otra cosa. Bendito el nombre de Jesús. Pero no, y así sucede con la. Hablando de las necesidades de tercer nivel, las que son suntuosas. Yo me puedo poner una camisa Arturo Calle si tengo que comprarla. Pero si no, para la calle de Arturo. Gloria al Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Me puedo poner a Oscar de la renta, si no voy a Oscar de la 30. Allá son a 10,000 pesos. Y créanme que a mí eso ni me afecta. Yo siempre he dicho a los hermanos, la ropita que yo tengo de marca, porque ustedes me la han regalado. Pero a mí me da igual ponerme una de 5,000 pesos que ponerme una de 200. Eso a mí
me van y me quitan. Y sabe que cuando uno tiene ese problema en el corazón, eso es lo que lo afecta a uno. Anda, que la mía es de 200, la del hermano es del mismo color, pero no es de 10. Ya tienes un problema en el corazón. Entonces, ese tipo de necesidades se puede hacer, gloria al nombre del Señor, porque son de gusto. Uno vive con la familia y claro, todos los días la comidita, la misma, pero hay un tiempo que dice, no, vamos a dar un gustico hoy. Vamos a orar, amén, Dios hermano, ahí, gloria a Dios. Invite a la familia, los hermanos se ríen. Invite a por un buen restaurante. Y bueno, uno sale, hermano, y se da su gusto. Yo siempre dice que, bueno, dice no, es que está comprobado que el chicharrón es malo, el chicharrón es grasa y eso. Bueno, pero es sabroso. Como la Coca-Cola. Y entonces yo le digo a mi esposa, como eso no lo puede comer uno todos los días, le digo, vamos a darnos un gusto. Entonces, el gusto es que el día que vamos a comer chicharrón, yo compro 5 o 6 libras, imagínate. Y apenas somos 4 personas, estamos todo el día comiendo chicharrón. Eso sí, que de ahí para adelante ya, a veces hemos salido a un restaurante, uno se da su gusto, pero es así. Son esas necesidades que son de tercer nivel. Aleluya. Nosotros los cristianos debemos ser buenos administradores de la bendición que Dios nos da. Si nosotros miramos la Biblia tiene un orden. Tiene un orden. Y el orden que la Biblia tiene es que primero es Dios. Por eso que usted ve gente en la vida, que yo siempre he dicho, a todos nos salva el Señor, a todos nos llega el Señor, nos salva. Y uno ve cristianos que prosperan más que otros. Gloria al nombre de Jesús. Porque el primer orden que la Biblia tiene es Dios. ¿Y para qué realmente nosotros recibimos la bendición? Para administrarla bien. ¿Y cómo la administro bien? Apenas recibo la bendición, lo primero que tengo que acordarme es del Creador. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué primero Dios? Para que avances y empujes el reino de Dios. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento ningún israelita se presentaba al templo con las manos vacías. Ninguno. Gloria al Señor. Entonces, lo que pasa es que el enemigo le mete a uno una cantidad de cosas allá afuera. Porque esa es la obra del diablo. Desvirtuar la obra de Dios. Yo me acuerdo que yo estudié en el SENA por allá en el año 89-90 en Córdoba, en el internado. Y yo estaba empezando mis primeros pasos en el Evangelio. Yo me convertí como en el 88. La gente le dice a uno, lo felicita por ser cristiano. En aquel tiempo no era así. El profesor me quiso avergonzar en el salón, diciéndome que yo le llevaba la plata al pastor. Y yo me acuerdo que el Espíritu Santo me inspiró porque yo no sabía ni Biblia ni sabía nada. Y me acosó tanto que yo no sé por qué me levanté. Yo le dije, hombre, profe, eso es verdad lo que usted está diciendo. Yo le llevo la plata al pastor. Pero yo estoy viendo si ese hombre es de Dios o no es de Dios. Y yo estoy analizando si ese hombre hace la labor que Dios nos da. Y eso que yo doy, esa contribución, ayuda a que el Evangelio sea propagado y se cumpla, que el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. No sé yo por qué le dije así sin conocer la Biblia. Y le dije, pero usted aquí le lleva la plata los fines de semana. Al cantinero, al que vende droga, la llevan. Y se levantaron todos pegados y comenzaron a aplaudir. Gloria al nombre de Jesús. Y más nunca ese profesor se metió conmigo. Porque Dios me dio esa palabra ese día, no se da. Entonces, yo sí creo que Dios uno lo inspira. Cuando uno recibe la bendición, lo primero que tiene que acordarse es de Dios. Gloria al Señor. Pero hay gente que le regatea a Dios, hermano, hasta un billetico de vida. Cuando Dios es el que nos dio la vida, nos da la salud. Estamos aquí esta mañana por la misericordia y la gracia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Yo cada mañana me levanto y veo el sol caliente y digo, Señor, gracias porque me permite ver la luz de un nuevo día. Es una bendición muy grande. Aleluya. Y uno a veces se olvida del Creador. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Entonces por eso es que en el libro de Ageo, sobre todo en el capítulo número 1, creo que el verso 9 dice, sembráis mucho y recogéis poco.
Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque se preocuparon primero por sus casas que por la casa de Dios. Y ese que primero es Dios. Y se fue dando todo el retroceso. No llovía, se le morían los animales, las cosechas y todo. Bendito el nombre de Jesús. Porque invirtieron las prioridades. Cuando las prioridades no están en el orden correcto, bendito el nombre del Señor, vendrá escasez, sequía y ruina. No es mala suerte. Ay, hermano, que estoy de mala, estoy salado. Eso no se ve en el pueblo de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Entonces, en esa primera parte que es acordarse primero de Dios, Dios tiene un plan financiero en la Biblia. Y eso está claritico, 4 cosas: el diezmo, la ofrenda, las primicias y los votos. De eso habla la Biblia. Y usted, por mucho que usted quiera evadir, eso está en la palabra de Dios. Y los códigos de Dios funcionan como dice Dios. Si hubo alguien que llevó una predisposición aquí a esta iglesia, fui yo. Porque yo me convertí en el distrito 12, me ha pasado un poco el distrito. Y resulta que cuando yo me convertí, uno llega aquí con esa predisposición, que en la iglesia le roban la plata a la gente. No, esos pastores ahí son maridos de todas las mujeres que van a la iglesia. Y yo llegué a la iglesia así con toda esa. Pero resulta que cuando ya uno llega y uno comienza a leer la palabra de Dios y comienza a vivir la experiencia, uno se da cuenta que es así. Es verdad que en el mundo hay lobos rapaces, es verdad que en el mundo hay gente que anda haciendo maldad y que coge la Biblia para hacer cosas malas, pero entre todo lo falso Dios siempre tiene lo auténtico, lo verdadero. Gloria a Jesús. Entonces Dios tiene un orden establecido. Y cuando una de las cosas que yo más luché con Dios fue por eso, por el tiempo. Y hasta que Dios me convenció. Es más, uno a veces quiere ser más bueno que Dios. Yo me acuerdo cuando yo fui misionero en Piojó, los primeros hermanos que se convirtieron eran muy pobrecitos, pero pobrecitos que iban a la iglesia en chancla y a veces ni en chancla porque no tenían con qué. Y yo decía, ¿cómo les enseño, Señor? Pero si sus hermanos no tienen. Y un día en la madrugada hablando al Señor, ni siquiera hablando con él, hablando al Señor, el Señor me dijo, enséñales a diezmar y a ofrendar, porque es la manera como yo los puedo bendecir. Así textualmente. Por eso sé que eso es real. Es más, yo fui pastor en San Felipe, y eso no lo dijo el Señor a mí, sino se lo dijo a mi esposa. Porque yo veía unas hermanas, veía un contraste en la iglesia. Algunas hermanas las veía muy bien vestidas y veía otras muy mal. Pero más que todo pasaba en las hermanas. Entonces, yo un día le dije a mi esposa, oye, ¿por qué pasa esta cuestión con mi esposa? No, la verdad no sé. Mi esposa se puso a orar al Señor, y el Señor le dijo un día a mi esposa que las hermanas que estaban así era porque ellas no diezmaban. Gloria al nombre de Jesús. Así textualmente. Y yo le dije, si Dios te lo dijo, díselo tú. Enséñales. Gloria al Señor. Tú a veces quieres ser más bueno que Dios, pero hermano, Dios es soberano. Y las cosas de Él funcionan como Él dice. Gloria al nombre del Señor. A veces hasta nos pasa algo. Ese es otro factor que si tiene cuando yo digo, Dios, las cosas de Dios son tan perfectas, que realmente a veces pasa con lo del tiempo. Y es que una vez dice, uy, el pastor que está en la ciudad está bien. Uy, el hermano Emilio tiene un tremendo carro. Pero el hermano que está allá por Arroyo no tiene nada. Mejor le voy a dar los diezmos a él. Pero resulta que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de oro. Y cuando esto empezó en la Biblia, dice la Biblia que los diezmos tienen que llevarlo a la casa de Dios y el sacerdote que en ese momento allí estuviera. O sea que no había desorden. Gloria a Jesús. Entonces, el hermano que está allá en el pueblo, cuando usted hace eso, ni recibe bendición usted ni la recibe, porque él está en un proceso de formación y Dios lo está enseñando a depender de él. Yo le doy gracias a Dios porque yo fui a Piojó, porque ya Dios me enseñó a depender de él, a depender de él. Cuando yo salía a la obra en Córdoba, cuando yo salía allá, yo tenía un taxi. Cuando salí de la empresa yo compré un taxi y el taxi me daba para comer todos los días.
Pero después llegó el traslado y vendí el carrito y se acabó la platita. Y cuando no había, me arrodillaba, bendito el nombre de Jesús. Y yo me acuerdo que lo poquito que recibíamos, como 300,000 pesos, y de eso teníamos que comer 5 personas para un mes. Eso no me alcanzaba. Y yo me arrodillaba, los vecinos creían que yo tenía plata, porque yo nunca salía a fiar en nadie. Nunca, se lo digo aquí delante de Dios, nunca salía a fiar. El Señor, tú me mandaste aquí y tú eres mi proveedor. Y me acuerdo que un día siempre me llamaban donde la vecina, siempre. Y a mí me daba pena con la vecina porque a veces me llamaban a las 10 de la noche. Y dije, Señor, dame para comprar un celular que no tengo. Ayúdame, Señor, provéeme. Y resulta que un día estaba colocando el bombillo afuera, que se me había quemado. Y cuando yo salía a cambiar el bombillo para una camioneta ahí enfrente de una Toyota. Y el Señor se quedó viendo y me dice, ¿usted qué predica aquí? Y dije, sí, Señor. Oye, présteme su plomero ahí. Y sacó de la guantera una chequera. Y hizo un cheque por 200,000 pesos. Y lo partió así, ¡tas! Cuando lo voy a entregar me dijo, yo no sé qué me pasó con usted, pero yo soy el dueño de la finca Tabla de Río. Yo me iba a ir por allá, por aquella vía, pero cuando yo iba a salir, yo sentí algo en el corazón, como si Dios me hubiera dicho, pasa y dale algo a ese hombre que predica. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios tan grande y glorioso tenemos nosotros cuando usted confía en las promesas de Dios. Dios hace cosas grandes y extraordinarias. Y me dio el cheque de 200,000 pesos. Con eso me alcanzó para comprar el celular y me quedó plata en ese entonces. Dios, hermano, hace unas cosas tremendas, pero las cosas de Dios funcionan como Dios dice. También está en el orden las ofrendas. Lo primero tiene que ser Dios. Cuando uno sale de la casa, lo primero que aparta es la ofrenda. Yo no sé si usted hace así, pero yo hago así. Es la ofrenda para el Señor. Ya en mi mente, cuando así que pasaba con los israelitas, no se presentaban con las manos vacías. También aparecen las primicias, los votos. Allá los hermanos me dicen a veces, mami, ¿cómo doy la primicia? No, te empieza un trabajo nuevo, te le da lo primero al Señor, empieza un negocio nuevo, lo primero es el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y hermano, eso trae bendición a nuestra vida. Amén. Y los votos, dice la Biblia, que mejor los cumplamos, porque si no los cumples, ya tienes problemas no con el pastor, sino con Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿por qué Dios debe ocupar el primer lugar en su vida? Hermano, porque Dios es dueño de todo. Ahí le dice de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Y cuando un hermano deja de honrar a Dios, se cae de la posición donde Dios lo tiene, como el concepto o la posición que Dios le ha dado. En estos días escuchaba a alguien predicar, y ahora se me vino a la memoria. Estaba hablando del Apocalipsis, cuando habla de la iglesia, que le habló de que habían dejado el primer amor. Gloria a Jesús. Y dice que ellos dejaron el primer amor. Y en Dios no hay ni primero, ni segundo, ni tercer amor. El punto es que ellos dejaron de que Dios ocupara el primer lugar en su vida. Cuando tú dejas que Dios ocupe el primer lugar, si no tiene otra prioridad, ya te caes de la gracia de Dios. Porque cuando usted va al Salmo 91, Salmo 91, por allá al final, ¿cómo dice Salmo 91? Te pondré en alto por cuanto en mí ha puesto su amor. Bendito el nombre del Señor. Te pondré en alto por cuanto en mí ha puesto su amor. Pero a ese pastor que reprende en Apocalipsis, y si reprende al pastor porque el problema estaba generalizado el pastor y la iglesia, entonces
él le dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Bendito el nombre de Jesús. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Es decir, que cuando uno deja que Dios ocupe el primer lugar en su vida, hermano, se cae. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, ¿por qué? Porque el primer mandamiento es amar al Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Bendito el nombre de Jesús. Pero en el segundo orden de la prioridad, cuando uno recibe la bendición para manejar la economía, está la familia. Amén. Primero es Dios y después la familia. Gloria al nombre de Jesús. Cuando hablamos de la familia, dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es para que tú disfrutes con tu familia, con el cónyuge, con los hijos, con los padres. Amén. Comparte con ellos. Uno sí puede compartir con el cónyuge. Y créanme que a uno le da a veces mucha tristeza. La Biblia es un libro de principios que nos enseña cómo vivir la vida. La universidad te enseña cómo ganarte la vida y el SENA cómo ganarte la vida, pero la Biblia te enseña a vivir la vida. Y uno va a la Biblia, va a la palabra de Dios y encuentra que aquí en el segundo orden está la familia. Sigue el cónyuge, los hijos, los padres, ya después siguen los hermanos, los tíos y todo eso. Primero están los que están en la casa. Gloria a Jesús. Y hablando de la esposa, sabe que uno como pastor a veces aconsejando se encuentra con ese problema. Que la mayoría de los problemas que uno se encuentra a veces es precisamente por el manejo del dinero. Y conocí una familia en una iglesia por allá en otro mundo, donde había una pareja que cuando estaban que no tenían nada, vivían lo más de feliz. Pero ellos comenzaron a montar negocios y los negocios comenzaron a multiplicarse. Dios comenzó a bendecirlos. El hermano era un hombre muy fiel. Cada negocio que abría me llevaba, me decía, pastor, venga para que ore, y el primer día la primicia la daba para la iglesia. Y Dios comenzó a bendecirlo. Cuando tenía como 6 negocios, comenzó el problema con la familia. ¿Y qué creen ustedes que era el problema? El dinero. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, por eso es que los dos tienen que estar de acuerdo cómo vamos a administrar. Porque a veces, si los dos trabajan, entonces el hombre no sabe qué hace la plata de la mujer. O si la mujer a veces no sabe qué hace la plata del hombre. No, esos dos tienen que ir a una sola bolsa y administrarlo bien, con prioridades. Vamos a comprar esto, vamos. Yo le doy gracias a Dios por la familia que me dio. Porque yo le digo a mi esposa, yo casi nunca he acostumbrado a comprar cosas fiadas. Para mí brilla el versículo. Gloria al nombre de Jesús. Sino que yo acostumbré a la familia a decirle, bueno, este mes vamos a comprar la nevera. Vamos a ahorrar para comprar la nevera. Y cuando usted lleva la plata en efectivo, usted puede regatear precio. Amén. Y la consigue más barato, consigue descuento. Pero si usted la compra fiada, le toca pagar rédito, le toca pagar intereses hasta segundo. Y a veces el artículo sale pago hasta 3 veces. No sé qué día regañé a mi hija porque sacó un computador en brilla y después que sacamos la cuenta yo le dije, esto es lo que uno tiene que tirarle el lápiz. Yo como toda la vida he trabajado eso. Yo le dije, mira, mía, saque las cuentas aquí. ¿Cuánto le salió un computador después de pago? Casi 3 millones de pesos. Un computador eso que uno vaya al parque central y no vale sino como 800 o 900 mil pesos. Lo sacó por brillo. Entonces, claro, por eso es que ellos te digieren todo. Uno tiene que aprender a administrar bien. Sobre todo los asuntos. Dicen que los asuntos los gobierna con juicio, hablando del hombre de la casa. ¿Y qué decir de las tarjetas de crédito? Trágame tierra. Usted me podrá sacar 50.000 argumentos de decir que es una bendición una tarjeta de crédito, pero no es tan buen negocio. Porque uno con la tarjeta de crédito compra lo que no te has ganado, ni lo que has ahorrado. Gloria al nombre de Jesús. Es verdad que a veces nos sacan de apuro. Yo tengo
Pero créanme que eso no es un buen negocio. ¿Por qué creen ustedes que el banco está tan interesado en mandarte a los créditos hasta la casa? Porque lo llaman a uno y esos son intensos. Mire que la tiene aprobada por no sé cuántos millones, cójala, recíbala. Mire, si quiere se la llevamos a la casa, señor Vino, déme la dirección para llevarse. ¿Por qué el banco cree que usted está? Porque el negocio es de él. Entre más cuotas usted la diviera, más intereses le toca pagar. Que la cuota de manejo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Entonces nosotros muchas veces creemos que es un buen negocio. Hermano, es que me la entregaron sin cuota de manejo. Pero uno con la tarjeta de crédito siempre vive tentado. Pasa por un lugar, ándale, una promoción de televisores, me valía $1 millón y están a 600. Y va y compra el televisor, aunque no lo necesite. Amén. Que esa es otra cosa, las promociones tampoco son tan buenas. Vea, a mí toda la vida, le cuento, hermano, que son cosas elementales, pero a mí me han funcionado. A mí toda la vida me ha funcionado la filosofía de Juan Bobo, que de eso tan bueno no dan tanto. Promoción de bolsas de leche, y uno va y compra el paquete, se bolsas y resulta que al siguiente día se vence. Ya me ha pasado algunas veces, o a veces en Olímpica hay una promoción de algo y tú compras lo que está en promoción y en el otro artículo te sacan el dinero. ¿Cómo se mueve el comercio? Y créanme que por eso yo casi ya no creo en ninguna de esas cosas. Es bueno de creer en Jesucristo, bendito el nombre de Jesús, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no hay nada tristeza con ella. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si usted aprende a administrar bien, hermano, para eso tiene el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, aprenda a administrar bien. Bueno, las tarjetas de débito, sí, de alguna manera, porque usted con la tarjeta de débito sí se gasta en lo que es suyo. Si no tiene fondo, no gasta nada, no puede, ya. Se le acabó. Pero la tarjeta de crédito, y si el cupo es más grande, todavía es peor. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermano, si usted usa una tarjeta de crédito, cójala una cuota o 2 cuotas, porque si la coge a muchas cuotas, se mete en problemas serios yo con la administración. Entonces, comparta la bendición con la familia. Invite a su esposa, invite a sus hijos. Hagan un buen presupuesto. Yo siempre digo a los hermanos, porque me acuerdo que, lo que dijo el hermano Eber aquí es verdad, en la sede me pasó 2 veces. A mí se me acercaron un grupo de pastores un día, me rodearon 6 pastores y me dijeron, hermano, ¿usted cómo hace? ¿Usted por qué administra? O sea, de esa manera, porque yo, gracias a Dios, Dios me ha dado, yo hacía ya la próxima universidad paga, he terminado en carrera. El Señor me dio a comprar el carro, tengo una casa en San Felipe. Y yo les expliqué cómo era que yo hacía. Hermano, queremos saber, porque es que a mí no me alcanza la plata. No, es que uno tiene que sacarle cuenta a todo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, en la familia, con los hijos, acostumbre a los hijos, porque los hijos quieren lo mejor de Marta. Pero si usted los acostumbra a la mano allá arriba, yo conocí un joven en la iglesia que vivía siempre aconsejándolo porque él se casó y siempre vivía en estrato 5. Yo un día recién casado lo aconsejé y le dije, hermano, vive en estrato 0 y después de 0 pasa al 1, después del 1 va al 2 y va subiendo. Eso sí es bonito, pero no viva por allá arriba, hermano, porque por allá hasta los servicios son más caros, el arriendo es más caro, todo es más caro, el TV cable es más caro. Nada, el hombre no me escuchó el consejo. Como a los 2 años un día se me acercó triste. Ay, hermano, ya cuando suena el teléfono yo estoy sobresaltado porque, hermano, es que miren, le debo a luz. Yo no se lo dije. Es mejor ir subiendo de abajo hacia arriba que después descender. Gloria al nombre del Señor. Y lamentablemente le tocó irse para un pueblo porque ya no le tenía tanta culebra, que ya no eran culebras y anacondas. Entonces le tocó irse para el pueblo porque ya le debía a Raimundo y a todo el mundo de su bien. Hizo un vituperio para el evangelio.
mala administración. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí, hermanos, tenemos que administrar bien con la familia. A los papás hay que darles, sobre todo si están viejitos, porque a veces hay este egoísmo en la familia, el esposo con la esposa, no. A ambos papás hay que darles. Claro, porque también está el otro extremo, hay papás que también piden mucho. Entonces, todo hay que manejarlo equilibrado, por eso dice, administra los asuntos con juicio. Amén. Yo me acuerdo que mi esposa a veces cuando le mandaba a mi papá al principio, dice, no, pero mandaste al tuyo y no a los míos. Y dije, no, vamos a hacer algo. Y nos sentamos. Y yo le dije, no, yo le mando a los míos, tú le mandas a los tuyos y eso no hay ningún problema. Siempre en una forma equilibrada. Porque eso lo dice la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Pero me da dolor y tristeza que a veces hay hijos, hermanos, que abandonan a los viejitos. Y en estos días, el festivo que pasó, me invitaron a una iglesia a predicar, un culto especial a predicar de Años Dorados. Y créanme que me dio mucho dolor algo que el pastor me dijo. Me dijo, hermano, aquí hay una familia que ese viejito que usted ve allá, hermano, la familia me lo quieren, que yo me haga cargo de él en la iglesia, porque nadie en la familia se quiere hacer cargo de él. Qué tristeza. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, así como los hijos son responsabilidad de los padres son responsabilidad de los hijos. Que la vida da vuelta. Gloria al Señor. Entonces, uno tiene que aprender a manejar las cosas, ¿sí? Porque todo tiene que ser equilibrado. Entonces, el hogar, hermano, no son las cuatro paredes. Son esas personas que están allí, que tienen sentimientos y que tienen emociones, como usted las tiene. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. La Biblia dice 1 Timoteo 5:8, este versículo porque todos se lo saben. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo o peor que un impío. Bendito el nombre del Señor. El otro aspecto, el número 3, por el que Dios nos da la bendición, hermanos, es para compartir con la familia de la fe. Primero es el círculo ahí cerrado, luego ya es la iglesia, la familia de la fe. Aleluya. Entonces, cuando hablamos de la familia de la fe, es compartir la bendición con nuestros hermanos. Amén. Yo creo que uno tiene que sentir algo allá adentro cuando usted ve un hermano que está pasando por un momento bien difícil y uno se da cuenta de las cosas. No todo lo resuelve la oración. Sabemos que la oración abre puertas, eso lo sabemos, pero a veces necesita que tú te metas la mano en el bolsillo. Y de eso tengo yo bastante que contar. Me acuerdo que en Piojó yo me gané una familia así y eran testigos de Jehová. Esa gente no cree ni en ellos mismos. Gloria a Jesús. ¿Y cómo me lo gané para el Señor? Bueno, yo fui a la casa de ellos y comencé a evangelizar al muchacho. Y cuando estaba hablando con el muchacho, comenzó a sacarme argumentos y argumentos y argumentos. Yo no sabía que él era testigo. Y todo lo que él me preguntaba, yo se lo explicaba. Y me hizo una pregunta difícil. De esas preguntas que lo ponen a uno a pensar. Pero hermano, cuando usted va enviado por Dios, Dios le da a usted sabiduría. Y el hombre viene y me hizo una pregunta y me dijo, si el diablo hizo pecar al hombre en el principio, allá en Génesis, ¿por qué Dios no volvió y destruyó al diablo enseguida para que el mal no siguiera? Y eso me puso a mí a pensar y comencé a hablar, Señor, dame palabra, Señor. Y yo le dije, ¿sabe por qué Dios no destruyó al diablo? Porque el mal ya estaba en el corazón del hombre. Y aunque lo destruyera él, el mal iba a seguir. La solución la tuvo el Señor en Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario y murió por todos nuestros pecados. ¡Gloria a Dios! Esa es la verdadera solución. Y cuando yo llevé a ese hombre al Calvario, sentí que ese hombre, eso
Señor, dime algo que yo tenga que decir a este hombre, porque este hombre no lo convence a nadie. Pero oraba mentalmente. Y la oración que le decía al Señor, así como Israel en el Antiguo Testamento se enfrentaba a los pueblos enemigos y derrumbaba las murallas para darle la victoria, derrúmbale todos los argumentos que tiene. Y en una de esas yo me paré así como impulsado por el Espíritu Santo y yo le dije, yo le quiero decir algo, porque yo sentí que no fui yo. Yo le quiero decir algo en el nombre de Jesucristo. Si usted no pasa por el Calvario, usted jamás será salvo. Y cuando yo le dije así, ese hombre cayó de rodillas y comenzó a llorar y a glorificar al Señor. Bendito el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Qué palabra tan poderosa tenemos nosotros cuando usted la predica inspirada por el Espíritu de Dios! Bendito el nombre del Señor. Y entonces el hombre dijo, ore por mí. Y dijo, no, espere que la familia, y llamó a la esposa, y llamó a los hijos, y llamó a todo el mundo, y se arrodillaron, y comenzaron a llorar, y yo invoqué el nombre de Dios. Hermano, ¿por qué recogen tantas cosas? Los pobres siempre los tendréis. Siempre habrá necesitados en la iglesia, siempre. Y donde llega una canasta de ese, hermano, es una bendición. Gloria al nombre de Jesús. Uno en el arroz que compra en la casa, pues no le pesa sacar una libra de arroz. Y una que te trae una panera en doble, y se arma un mercado. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, la familia de la fe, dice la Biblia en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente los de la familia de la fe. Así dice Gálatas 6:10. Gloria al Señor. Entonces, cuando la iglesia empezó, la Biblia dice que tenían necesidades y ellos compartían todo, vendían las propiedades y traían las cosas. Claro, y eso no se puede hacer hoy, pero a uno se da cuenta del amor de Dios, cómo funcionaba en ese entonces. Tanto es así que la Biblia habla de los hospedadores, y hoy día uno casi no puede ni hospedar gente, porque hasta los cristianos que vienen uno sabe si son cristinos, crispetas o medio respeto, y a uno casi no puede hacer eso. Que por allá viene un hermano de no sé a dónde, del interior del país, hermano, yo voy a quedar allá y había gente que se ha agarrado problemas así, a menos que venga recomendado por el pastor, pero ya uno no puede estar casi hospedando gente, porque los tiempos han cambiado, gloria al nombre de Jesús. Pero hermano, nosotros sí podemos suplir las necesidades, gloria al Señor, bendito el nombre de Jesús. Y por último, los necesitados. O sea que el orden de prioridades primero es Dios, luego la familia de la fe, y por último, los necesitados. Ayudar a los necesitados, Jesús dijo, a los pobres siempre los tenéis. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y dice la Biblia, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Amén. Y yo le aprendí algo con un anciano, ahora está aquí en Barranquilla, le vamos a contar con pues a él también, como fue mucho tiempo tesorero nacional. Él dijo un día, estaba enseñando y dijo, hermano, cuando uno le pide a alguien una moneda en la calle, uno se la da. Hay gente que dice que es para comprar droga, désela. Eso es problema de él. Si compra comida o droga, eso es problema de él. Pero usted cumplió el dárselo, si tiene con qué, porque eso dice la Biblia. La Biblia no dice haz el bien y mires a quién, porque por ahí dice haz el bien y no mires a quién. Eso no lo dice la Biblia, dice haz el bien a quien es debido cuando tuviere poder para hacerlo. Y si usted ve por ahí a alguien necesitado, a veces por ahí los venezolanos en la calle, yo a veces ni le compro las cosas, sino que le digo, mira, tenga, le doy la moneda. Entonces, si uno ve la necesidad, uno suple la necesidad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el hermano nos contaba, nos decía eso, una experiencia que realmente que él vivió. Y yo me acuerdo cuando estaba en San Felipe, de pastor, pasaba un drogadicto, pasaba por la calle. Y mi esposa a veces se me ponía brava porque siempre me entraba a pedir moneda. El pastor regale una moneda para comprar un pan. Y decía, mire que sea para comprar pan, no sea para droga. No, pastor, pero es para comprar pan. Y yo siempre decía, busque al Señor, que la moneda esta te soluciona un pan, una comida, pero Dios te va a suplir la necesidad para siempre. Y el hombre, y mi hija decía, no, yo por ahí lo voy a tirar por la calle. Y ese hombre estaba lleno de llagas y de cosas, y ya, yo pensé que ese hombre se iba a morir. Y siempre me pedía moneda, siempre me pedía moneda.
A mí me trasladaron de San Felipe y el tiempo pasó, ya llevo la parte de casi 5 años. Y este año, en el mes de junio, miren la vida como es. En el mes de junio, precisamente el Día del Padre, que celebran comercialmente el Día del Padre, yo saqué el carro y estaba esperando a mi esposa y a mí para irnos para la iglesia. Y como las mujeres siempre están dando vueltas, yo saco el carro, prendo vuelta y me quedo esperando allá. Y entonces cuando estoy ahí, siento que me tocan el vidrio del carro. Y hubo un hombre grande así que, bien vestido, bien. Y él me dice que, hermano, no me conoce. Y yo con la cara me acordé y dije, parece que era el drogadicto. Usted era el que pasaba por allá. Y yo era el mismo hermano que pasaba por allá y le pedía moneda. Hermano, pastor, gracias, hermano, usted siempre me daba, nunca me negó, hermano, esa bendición, hermano. Hay gente que a uno lo rechaza, pero hermano, yo estoy yendo a una iglesia, hermano, y yo he sido regenerado por el poder de Dios. Dios me ha cambiado. Y hoy, hermano, yo no vengo a pedirle, sino que le vengo a regalar este lapicero fino, hermano, porque hoy es el Día del Padre para que usted lo reciba. Y yo me quedé asombrado de las cosas que hace Dios. Bendito el nombre de Jesús. La Biblia dice, tráese ordenada, medida buena, apretada y remecida, ordenada en vuestros regazos. ¿Cuánto me imaginé yo que ese hombre de hermano podía llegar y apareció con un lapicero fino? Y me dijo, hoy no le vengo a pedir, y vengo a agradecerle. Porque hermano, cuando usted le dé, siempre dígale, tu solución está en Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el dinero, aunque es un recurso de intercambio, no está en todos manejarlo. Ya voy a terminar. Gloria a Jesús. Las estadísticas dicen que el 83% de las personas no saben manejar el dinero ni los créditos. Imagínense. Las estadísticas a nivel mundial, el 83%. Solo el 17% lo sabe hacer. Imagínense, un número muy bajito. El punto es que si usted administra mal, el punto es que usted lo reconoce. Porque mientras uno no lo reconoce, va a seguir con el problema. Si uno es mal administrador, uno debe reconocerlo. Como le dije yo, a mí se me acercaron un grupo de pastores y yo le dije, bueno, yo hago así, así, le expliqué cómo son las cosas. Y yo le dije, yo hago un presupuesto y lo manejo aquí en la mente, ni siquiera lo tengo escrito, pero lo tengo aquí. Yo sé cuánto me gasto en la semana en gasolina, sé cuánto me gasto en comida, sé cuánto me gasto en la pegada de los que van a la universidad, sé, todo. Y lo tengo aquí en la mente. Eso es tener un presupuesto, una hoja de ruta por donde seguir. Entonces el punto es que uno reconozca que es mal administrador, porque si se deja enseñar uno va a aprender y le va a ir mejor. Gloria al Señor. Entonces, porque hay quienes no lo reconocen y entonces vienen del pastor, pastor, necesito que usted ore por mí, y para que con una oración, como le diga rato, le resuelva el problema. Bendito el nombre del Señor. Y la oración te abre puertas y es una bendición, pero esto es cuestión de administración. Así que a todo Dios nos da la bendición, pero el punto es cómo tú la administras. Bendito el nombre de Jesús. Pero hay que ser equilibrados, moderados al momento de gastar. Bendito el nombre del Señor. Hoy nos enfrentamos al mercado del consumismo, hay un bombardeo de publicidad, lo que decía las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito les han llamado el saco roto del siglo XXI. Bendito el nombre del Señor. Así que ábrelo con la tarjeta. Si usted es buen administrador, la puede administrar bien, porque tampoco le voy a decir que, pero realmente no compre cosas que no necesite, ni las ofertas que usted vea que va a comprar una cosa que realmente, ni compre baratitas, ni cosas que no son inoficiosas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el punto es, si ya yo estoy endeudado, ¿cómo enderezar el camino? Bueno, cambie hábitos y costumbres. Yo diría malas costumbres, porque un buen hábito es una virtud, pero un mal hábito es un vicio. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el que paga deuda, compra paz. Empiece por ahí. Gloria al nombre de Jesús. El que paga deuda, compra paz.
La Biblia es un libro de principios, no de normas, y te enseña cómo vivir la vida. Si hubo algo que Dios le dijo a Josué, le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito el nombre del Señor. La bendición de Dios, hermanos, siempre enriquece y no añade tristeza con ella. El problema está en nosotros al momento cuando administramos. Y si nosotros miramos la Biblia en la vida de José, dice la Biblia que José vivió las vacas gordas y el tiempo de las vacas flacas. Es decir, que la vida no es lineal, uno tiene sus momentos difíciles, todos los tenemos, todos los pasamos. Por eso uno tiene que tener la disciplina del ahorro, porque en momentos difíciles uno tiene que salir a prestar. Si usted va y le presta al pagadiario, entonces va a tener que estar pagando intereses sobre intereses, y a veces destapamos un hueco para tapar otro hueco, y vivimos así. Gloria al nombre de Jesús. Pero todos vivimos tiempos difíciles. En el tiempo de la abundancia, guarda. Mira el ejemplo que coloca Salomón en Proverbios 6. Mira la hormiga y sé sabio como ella, porque llega el verano, prepara, y el tiempo de la siega prepara su mantenimiento, prepara su comida. Así cuando llega el invierno, ya la hormiguita está sabrosita. Gloria a Jesús, porque tenía guardado. Ahí como que le echa mano en el momento que se presenta la situación. Bendito el nombre del Señor. Entonces por eso tenemos que aprender el ejemplo de la hormiga. Yo espero, hermano, en esta mañana que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Gloria al nombre de Jesús, porque ya vi que el reloj pasó de las 12. Y créame que aquí es donde le he predicado más corta, porque me han invitado mucho en el distrito a dar esta enseñanza. Gloria a Jesús. Y yo me demoro como 2 horas para tirarla bien detallada. Y si me pongo a contarle testimonio aquí de lo que yo he vivido, aquí me paso toda la mañana. Pero sí le quiero dejar eso en el pensamiento, hermano. Gobernar los asuntos con juicio. Bendito el nombre de Jesús. Hay cosas que uno se puede evitar. Amén. Me acuerdo por haber visto una frase por ahí que decía que la sonrisa resuelve problemas, pero el silencio los evita. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, el punto aquí no es despilfarrar o malgastar lo que tengo. Es pensar en el momento que recibo la bendición, ¿para qué la recibo? Primero acordarme de Dios, luego de la familia, luego la familia de la fe y luego los necesitados. ¿Cómo es posible que yo reciba un saco de plátano? Yo no voy a comer un saco de plátano, hermano, seguro se me van a madurar y así haga mazamorra se me van a podrir. Yo me debo acordar de mi hermano que está necesitado. Mi hermano, llévele 5 a fulano, llévele 10 a fulano, llévele 3 a fulano, y comparte uno. Para eso Dios nos bendice, para compartir. Bendito el nombre de Jesús. Y le voy a decir algo. Una vez viví una experiencia con un pastor. Esta sí me tocó como directivo, y de pronto tengo el contexto, pero fue algo que yo viví. El pastor me dijo, estábamos hablando de la ropa que uno se coloca, y él me dijo que, hermano, yo tengo como 70 camisas, y hay camisas que yo ni me las pongo, no me las calzo conmigo. Y yo, como tengo confianza con él, yo le dije, la verdad es que a ti debería darte pena decirme eso. Y se sobresaltó y dice, ¿por qué? Y dije, ¿cómo vas a decir que tienes 70 camisas y no te las pones? De pronto no lo has hecho con mala intención. Pero yo le dije, yo las mías de pronto contadas, hasta con las mangas cortas, no creo que no tengo, sino como algunas 15. Y ya completaron una manga corta. Y me dice, sí. Yo dije, sí, porque es que, yo dije, uno cuando ve la necesidad, uno comparte. Yo le dije, con esa cantidad de camisas que tú tienes, saca la mitad y regala a los hermanos más necesitados. Y él dijo, ¿verdad? No lo había visto de esa manera. A veces uno hace las cosas y inmediatamente lo va a hacer con maldad, porque pronto no le enseñaron a administrar, pero uno recibe la bendición para compartir.
Claro que también hay un problema en la Biblia, dice que no abras mucho la puerta para que no te empobrezcas. Porque también conocí a un hermano que cuando le pagaban el sueldo invitaba al Raimundo y a todo el mundo y dejaba a toda esposa sin comida. Eso es otro extremo. Porque era tan corazón tan bueno, tan blandito que le daba al Raimundo y a todo el mundo. No, aquí dice gobierna sus asuntos con juicio, equilibrado, gloria al Señor. Las prioridades en la casa, ¿qué es más necesario? Porque a veces uno la tiene la casita que se le está cayendo y ya está así la casita y un tremendo equipo y un televisor de 100 pulgadas, cuando la casa es prioridad que lo electrodoméstico. Bendito el nombre de Jesús. Entonces aquí es donde está el punto de todo. ¿Ves? Para concluirle, yo le quiero dejar la bendición de Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, el Señor le dice al pueblo: he aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Gloria al nombre de Jesús. La bendición dice unas condiciones para recibirlas. Y para recibirla dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová y guardares los preceptos de Jehová, ¿para qué? Para ponerlos por obra. Esa es la condición. Gloria al nombre del Señor. Entonces, una de las cosas por las que más se afana la gente es por recibir la bendición. ¿A quién no le gusta la bendición? Todo el mundo se afana por ella. Pero en ese pasaje dice que todas estas bendiciones, dice, te alcanzarán. Gloria al nombre del Señor. Y te seguirán. Dice: serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Dice: oír la palabra de Dios y ponerla por obra y gobernar con juicio. Amén. Serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Dice: bendito será el fruto de tu vientre, bendito será el fruto de tu bestia, bendito será en el campo, bendito será tu arteza de amasar. Gloria al nombre de Jesús. Y por un camino saldrán los enemigos contra ti, y por 7 saldrán derrotados. Es cuando la bendición reposa sobre alguien, hermano, aunque eso que dice por los trinitarios, que espíritu de ruina, aunque yo no creo mucho en eso. Porque la gente, hermano, se ha inventado una cantidad de cosas: que dígalo, decrétalo, declárelo. Yo lo que creo es que cuando tú le eres fiel a Dios, prepárate para recibir la bendición que será abundante y de gran manera. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, lo que más me impacta de ese pasaje es que dice que la bendición te alcanzarán y te seguirán. O te seguirán y te alcanzarán. Hay gente que lo alcanza la bendición, pero no lo sigue. ¿Por qué? Porque no comparte. Mira la diferencia entre Lot y Abraham. Lot lo alcanzó la bendición, pero el día le tocó salir de Sodoma y Gomorra y todo lo perdió. Bendito el nombre de Jesús. Abraham quizás escogió la tierra peor. Algunos dicen que la tierra de Abraham era llena de piedra. Yo no sé si era piedra, era desierto, lo que sea. Pero ¿sabes dónde está el secreto, hermano querido? En la integridad, en la fidelidad. Bendito el nombre de Jesús. Este hombre llamado Abraham, uno mira la vida de Lot y el hombre se fue. Y usted míralo, estúdielo en Génesis para que vea que no encuentra por ahí nada de búsqueda de Dios. Pero Abraham, dice la Biblia, que donde quiera que llegaba, hacía un altar a Jehová. Un reconocimiento al Dios soberano, al que hizo los cielos y también la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Entonces, realmente podemos decir que el punto aquí está en la fidelidad. Quiere decir que Abraham era un hombre fiel a Dios. Bendito el nombre del Señor. Cuando tú le eres fiel a Dios, no tendrás que andar buscando bendición. Que decrete lo que diga, lo que no sé qué, inventándose palabras raras. Hermano, Dios es fiel. Y los códigos de Dios funcionan como Él dice. Bendito el nombre de Jesús. Entonces usted hoy aprendió que no hay que andar buscando la bendición. Lo que hay que ser es íntegros y fieles a Dios. Si tú eres íntegro y fiel a Dios,
La bendición no solo te va a alcanzar, sino te va a seguir todos los días de tu vida. Así dice en el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendito el nombre del Señor. Todos los días de mi vida. Así que no se afane tanto por el dinero y corra aquí y corra allá. Yo tuve una tienda, yo le decía a mi hermano cuando estaba en la Biblia que se quedaba, que los domingos abría el negocio. Y digo, bueno, eso depende de la fe de cada uno. Porque usted va a creer que porque yo soy pastor, yo llegué a tener 2 tiendas en Córdoba. Yo tenía una tienda y la cerraba el domingo en la mañana. Y no le exagero, se lo digo aquí delante de Dios, que cuando regresaba a la 1 de la tarde, que abría la tienda, hermano, encontraba 5, 7, 8 personas esperando que abriera la tienda. Y yo me acuerdo que un día yo me fui con una escuela dominical y vine tarde. Bendito el nombre de Jesús. Ya como 3 de la tarde. Por eso creo que la bendición de Dios es la que enriquece, la que nos sigue. Y llegué tarde y yo dije, bueno, hoy no se va a vender nada porque ya llegué tarde. Uno por una vez ahora al mediodía. Y esa tarde, desde las 3 hasta las 6 de la tarde, vendí lo que uno puede vender en el promedio de una semana. Y no le estoy diciendo, estoy diciendo delante de Dios. Bendito el nombre del Señor. Lo que yo le he predicado es porque lo he vivido. No tengo que inventar nada raro ni cosa aquí. Así que, hermano, no se afane tanto por andar buscando la bendición de Dios. Dejen que la bendición de Dios lo siga como seguía Abraham por donde quiera que iba. Aleluya, ahí estaba la bendición de Dios. Póngase en pie en esta mañana, aleluya, bendito el nombre de Jesús. Yo quisiera en esta mañana, aleluya, yo quisiera orar por la iglesia. Padre, quisiera orar en esta mañana. Yo no sé si usted sienta venir a este altar. Bendito el nombre de Jesús. Porque a mí me gusta cuando alguien viene al altar, dice, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero ser íntegro. Aleluya, todos aquí, hermanos, tenemos defectos, pero estamos en las manos del alfarero. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, si usted quiere venir esta mañana, venga, porque yo quiero orar por su vida. Yo quiero orar por la familia y en especial por los padres, cabezas de familia. Aleluya. Quiero orar por ti porque hay padres aquí. Yo sé que hay padres preocupados por sus hijos. Y hoy te doy esta palabra en el nombre de Jesucristo. Tus hijos se han podido salir de tus manos, pero no se han salido de las manos de Dios. Bendito el nombre de Jesús. La bendición de Dios es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Prepárese para recibir la bendición de Dios. Porque estoy seguro que todos tus lagares rebosarán de mosto si tú le eres fiel al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Hay gente recta pero no es íntegra. Pero digámosle al Señor que nos ayude a ser íntegros y fieles a Él. Aleluya, porque estamos en el camino de la perfección. Voy a orar por ti y reciba en esta mañana lo que Dios tiene para tu vida. Soberano y eterno Dios, en esta mañana he predicado tu palabra, Señor, con temor y temblor a este pueblo. Dios mío, yo le dije al principio que la recibieran con humildad. A todos los que la han recibido en este día, bendícelos, Señor, para que sean testigos de tu grandeza y tu poder. Hay una promesa que tú abrirás la ventana de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Y eso yo lo creo y también este pueblo, Señor Jesús. Pero enséñales a ministrar bien, Dios mío. Padre amado, te ruego, Dios mío, que tú los tomes en tus manos, que tú los guíes cada día, Padre bueno, porque tú eres el Dios todopoderoso. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias porque nos permites no solo recibir tus bendiciones, sino también disfrutar de ellas. Permítele a la iglesia disfrutarlas, Señor Jesús. Honro tu nombre porque tú eres mi Dios.